Welcome to the Columbia View Wesleyan Church podcast. In response to the COVID-19 outbreak, our Sunday morning worship service, as well as our life groups, have all moved online. All other meetings have been postponed until further notice. For more information on how to engage with our Sunday morning worship service on Facebook Live, please visit our website at www.columbiaview.org or go to Facebook and simply search for Columbia View Wesleyan Church. We will be going live each Sunday morning at 10 o'clock a.m. If you're currently plugged in a life group, please contact your life group leader for more information on what online platform you will be using. If you're just stressed out and anxious and with all the news reports that keep coming out daily saying this and saying that, and if you just need someone to chat with a bit, our pastors want to be available by appointment to chat with you. So go ahead and call our office at 503-253-7939 to set up a time to chat with one of our pastors. Hey, we hope you find encouragement, wisdom, peace, and strength as we share God's heart with you in this episode of our podcast. Había escuchado de mis padres. And yet it's like my spiritual ears were open. Y esa vez como que mi espíritu espiritual fue abierto. And I heard God's call for grace. Y de ahí escuché lo que Dios me llamaba en la gracia. I recognized my need for His grace. Reconocí la necesidad que tenía de la gracia de Dios. Because you see, at that time I was running from God. Porque en ese tiempo estaba afuera de la gracia de Dios. I went through about a year where I decided to do life on my own. Ese año me tomó un año para poder hacer la decisión de mi vida. And that did not work well. Y no trabajó muy bien. So at that camp, En ese campamento, hearing God's call for grace, escuché la voz de Dios en la gracia, I chose to receive it. escogí de recibirlo. I received His salvation. Recibí su salvación, I received His forgiveness. recibí su perdón And I received the transformation He wanted to do in my life. y recibí esa transformación que Él quería hacer en mi vida. And the reason why I know this was God's grace, Y al saber esto, que es la gracia de Dios, and not just some spiritual experience, y eso no solo fue una experiencia espiritual, is because over time, porque a través del tiempo, my life started to look more and more like Jesus. como el tiempo va avanzando y todo ese tiempo veía cómo Dios trabajaba en mi vida. Because when we receive God's grace, Porque cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, we then start to release God's grace. también cuando recibimos, también compartimos la gracia de Dios hacia otros. I burned a lot of bridges with relationships. Y tenía mucha dificultad en mi relación. And it was clear that I needed to make those right. Y estaba bien seguro de que eso tenía que hacerlo bien. And God started helping me release grace to others. Y Dios me ayudó a compartir esa gracia con otros. God has an epic plan for your life. Dios tiene también un plan épico en su vida. And His epic plan is that you would have Y en ese plan épico que usted tiene, an ongoing, continuamente, receiving and releasing relationship with Him. recibir y compartir la relación de Dios que nos da. To, on an ongoing basis, receive His grace and release His grace to others. Y cuando recibimos continuamente, también de la misma manera, continuamente nosotros vamos a compartir. We read about God's grace in Romans chapter 5, verse 12 through 17. Vamos a leer la gracia de Dios en Romanos 5, 12, 17. So if you have your Bibles, turn with us there now. Si usted tiene al alcance una Biblia, puede abrir con nosotros juntamente. So let's start right here. Empieza aquí. Why grace? ¿Por qué la gracia? The short answer, La respuesta corta, sin. pecado. Therefore,
verse 12. Therefore, just as sin entered the world through one man, Así que, hermanos, Romans chapter 5, verse 12 through 17. Starting in verse 12. Therefore, just as sin entered the world through one man, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, and death through sin, y por el pecado la muerte, and in this way death came to all people, así que la muerte pasó a todos los hombres, because all sinned. por cuando todos pecaron. To be sure, sin was in the world before the law was given, Pues antes de la ley había pecado en el mundo, but sin is not charged against anyone's account where there is no law. pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, even over those who did not sin by breaking a command. aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, As did Adam, who is a pattern of the one to come. el cual es figura de que había de venir. Paul is making one simple point here. Pablo simplemente hacía un punto aquí. You and I are messed up beyond repair on our own. Usted y yo estamos metidos en un lío irrepresible. You see, there's only so much self-fixing that we can do. Si usted ve que solo tenemos un poquito de que nosotros podemos hacer, It's like putting a Band-Aid on an infected wound. como que si pusiéramos una curita en algo que nos afecta. Well, I have something for you before I'm going to stop you. Okay. Yesterday I carried myself and I put a bandage. Yes. Ayer me corté un poquito y puse una curita como esta. And how is it? Well, it's well now, but it's not really big damage. Yeah. But Little sin, yeah. wound, Yeah. Band-Aid will fix it. Yeah, Big wound, bandage not work well on that. it doesn't work well. Sí, la curita no funciona con una herida bien grande. And that's the extent of sin's effect in our life. Y eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas. And so God's plan, El plan de Dios, his epic plan for your life and my life, el épico plan de Dios en su vida y en mi vida, starts with us agreeing with him. empieza en nosotros de estar de acuerdo con Él. I need help. Necesito ayuda. An example of this in my life. Un ejemplo, eso en mi vida, Recently, my family went through a loss. en mi familia perdimos a alguien. It was unexpected, it was tragic. Es trágico y inesperable. And nothing really fully prepares you for that loss. Y nadie te ha preparado en esa pérdida. And so in that loss, there came a time Y en esa pérdida vino un tiempo for my family to receive God's grace. que podemos recibir la gracia de Dios. This loss happened not because anyone's particular sin, Esta pérdida no fue porque particularmente alguien pecó. but like we read, sin brings death. Como leímos, el pecado trae muerte. Death is present because humanity is broken. La muerte está presente porque el humano está quebrantado. And so God in his grace Dios en su gracia has brought healing and hope to my family. trajo sanidad en mi familia. We're going to pause for a moment. It seems like we're having some tech challenges. Are we live right now? We're not live. So we're going to take a pause for a moment. Keep that thought. Do we know what's going on? Sí, vamos a tener una pausa para que eso lo tenga usted en mente. We're back on. Sorry, our tech cut out right there. Nos disculpe, nos está fallando el sistema. We need God's grace is where we were at.
Me acuerdo que necesitamos la gracia de Dios. Let's move on to verse 15. Avancemos y en el versículo 15. This is going to answer the question, what is grace? Y esto nos va a responder, ¿qué es la gracia? In simple, grace is a gift God has given us. Así sencillamente, la gracia es un don o regalo de Dios. And a specific translation Fidel would have for us En específica traducción, la gracia se define don gratuito de la divinidad que eleva en forma sobrenatural al hombre a la bienaventuranza eterna. So I'm not sure all of what that was. Could you say that in English for us? Yeah, the gift is the divine gift from God. It's elevated us in the grace, life, on eternal life. Yes, it's a gift of eternal life. Yes, Excellent. it's a gift in eternal Could we life. get that fan repositioned? It's blowing our papers. Thank you. So, Gracias. verse 15, here we go. En el verso 15 dice, But the gift is not like the trespass. pero el don no fue como la transgresión, For if the many died by the trespass of the one man, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, how much more did God's grace and the gift abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios that came by the grace of the one man, Jesus Christ, por la gracia de un hombre, Jesucristo, overflow to the many? cubre todo. His grace is a gift that none of us deserve. Su gracia es un don o un regalo que usted y yo no nos merecemos. Put another way, in Ephesians 2, 8 through 10. Si ponemos en otra manera en Efesios 2, 8, 10, For it is by grace you have been saved, you can read all. through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God. There it is again, gift. Not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Pero por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. My wife and I have one daughter. La familia de él tienen una hija, Her name is Karis. su nombre es Keris. And Karis means grace. Y Keris significa gracias. And Karis is turning 2 years old next week. Y la próxima semana ella va a cumplir 2 años. She's turning 2 years, but I think she's acting more like a 12-year-old. Cumple 2 años, pero pareciera que actuara de 12 años. By 3 o'clock in the afternoon, she has to change her outfit. A las 3 de la tarde ella cambia su manera. But she's really only 2. Y apenas es 2 años. And with her birthday coming up, she's getting gifts in the mail. Y su cumpleaños ya viene, el regalo va a recibir por correo. It would be unusual Va a ser un poco diferente. if Karis were to line up all of her gifts Y si quiero lo cuenta todos los regalos, and knowing who gave each gift, sabiendo quién le va a dar esos regalos, decide, I need to do something back for these people. decidirá si va a hacer algo con las personas que les regalaron. So for the family that gave her the book, Las familias que le dieron el libro, to say, now I need to go mow your lawn. tal vez ella diría, ahora tengo que ir a cortar su pasto. Or the family that bought her a new dress. O la familia que le compraron un nuevo vestido. To say, I need to give you $20 now. Y a lo mejor va a decir, ahora les tengo que dar $20. Why is that weird? ¿Por qué eso suena muy raro?
because it's a gift. porque eso es un regalo. It's given out of the love of the giver. Dar con amor al que da. There's nothing she can do to earn that love. Y ella no puede hacer nada de recibir esa gracia o The- ese regalo. The love, the gift is freely given. El amor y el regalo es gratuito. This is grace. Esto es gracia. It's hard because we as people want to earn everything. Es muy difícil como seres humanos queremos trabajar por eso. A recent poll taken among Christians, a survey taken by Christians, Ah, hay una encuesta tomado en el cristianismo o con los cristianos. 50% of these Christians who took the survey 50% de las personas que les entrevistaron believe you can get to heaven through good works. creen que uno va a llegar al cielo con las obras. Interesting, Interesante. because God's word is very clear. La palabra de Dios es bien claro. Good works is the result En una obra buena es el resultado of our relationship with God. nuestra relación con Dios. Good works does not make God give us grace. Buenas obras no es que Dios nos dé su gracia, sino que es el resultado de la gracia que Dios da a nosotros. So God's plan El plan de Dios is for us to stop trying to earn his love through good works. es detenernos de que nos detenemos de no hacer las obras para obtener la vida eterna, sino que recibir la gracia primero, después hacer las obras. Grace is a gift. La gracia es un regalo. So, what does God's grace do? Y ahora, ¿qué hace la gracia de Dios? It changes our life. Cambia nuestra vida. Verse 16 of chapter 5 of Romans. Verso 16 en el capítulo 5 de Romanos. Nor can the gift of God be compared with the result of one man's sin. Dice así, 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, The judgment followed one sin and brought condemnation, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, but the gift followed many trespasses and brought justification. Keep going. Well, that's it. That's verse 16. Oh, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. His grace changes your life. La gracia de Dios cambia tu vida, pero también la mía. In a legal sense, En un sentido legal, our charges are dropped. nos acusan, ya no nos acusan. Good works don't get us acquitted from our legal offenses against God. Una buena obra no nos justifica delante de Dios. In a relational sense, Relacionalmente, we are adopted. somos adoptados. And again, good works don't get you adopted. Una buena obra, un buen trabajo no nos van a adoptar. An example of grace radically changing someone's life. Un ejemplo en la gracia de Dios cambia radicalmente su vida. Scott Harrison was a former nightclub owner. Scott es un dueño de un bar. He built his life around himself, Él construyó su vida en él mismo. chasing his dreams, Siguió sus ideas, his wants and desires. sus deseos. And one day he came to his senses and realized this life is empty. Y un día detenidamente dijo, esta vida no tiene sentido. So what did he do? ¿Y qué es lo que hizo? He did a 180-degree turn in his life.
hizo un giro de 360 grados o 180 grados. He totally left the life that he had built, Totalmente dejó la vida que él había construido and he jumped on a hospital ship type thing that went around the world and helped struggling countries. y él cambió radicalmente y ayudó en el hospital alrededor del mundo. And he spent about 2 years in Liberia. Y él estuvo 2 años en Liberia. And in that 2 years, God's grace started to change his perspective. Durante esos 2 años, la gracia de Dios cambió radicalmente su perspectiva. God's grace started to show him a need that needed to be met. La gracia de Dios demostró a él que tendría que cumplir lo que le habían destinado. And that need was to bring clean water to villages and people groups all around struggling countries. Y la misión es traer agua limpia en esa región donde había mucha dificultad. As he received God's grace, Cuando él recibió la gracia de Dios he then started releasing God's grace y luego soltó o compartió la gracia de Dios in the form of starting a nonprofit called Charity Water. y en la forma que hizo abrió una institución no lucrativa compartiendo el agua. And to this day, En estos días, he and his team of several people now en el equipo donde trabaja ahora, have raised $475 million y él recaudó esa cantidad, $400 millones, and dug some 56,000 wells y él en esa región escarba, how many? 56,000 56,000 pozos mecánicos de agua in 26 different countries. en 26 naciones diferentes. The man who received God's grace El hombre que recibe la gracia de Dios is now releasing God's grace. también comparte la gracia de Dios. What about for your life? ¿Y cómo está usted en su vida? It might not be to that scale. Probablemente no en esa escala. I don't rub shoulders with millionaires, Compartimos con millonarios. but the scale is not what matters. The size is not what matters. La escala y el tamaño interesa, pero no es tan importante. It's the grace that matters. Es la gracia que resalta. With the grace we've received, we now release. Con la gracia que recibimos, ahora compartimos. And as God changes our life through grace, Porque Dios cambia nuestra manera de vivir y nuestra manera de ver a través de la gracia. we can be used by God to change the lives of others. Dios nos quiere usar y nos va a usar de cambiar vidas. So, Ahora, who gets grace? ¿quiénes son los recipientes de la gracia? This is the last truth we're going to look at from Romans. Esta es la última verdad que vamos a ver en el libro de Romanos. Verse 15 says, the many. En el versículo 16 dice, los muchos. God is generous with this grace and he wants many to receive it. Leo todo el versículo 16 y dice, con el don no sucede con el caso de aquel que no pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. But we have to be humble. Pero, ¿qué debemos de hacer? To Tenemos que ser humildes. To receive God's grace, we need to admit we need it. Para recibir la gracia de Dios, tenemos que reconocer que sí lo necesitamos. Imagine someone wrote you a check for $1 million. Imagínese usted, aunque eso me gustaría, suena muy bien, que alguien escribiera un cheque a su nombre específicamente a usted de $1 millón. Does anybody want $1 million? ¿Alguien quiere $1 millón? Claro, yo me anoto. Yeah, I don't Right. think anyone would I'm- say no to that. Yeah, yeah. I want $1 million. Yes.
pay off my house. So, if someone wrote you a check for $1 million and put it on your dining room table, in order for that check to work, Si alguien le escribe ese cheque a su nombre específicamente y lo pone sobre la mesa, I have to cash it para que esto funcione, tiene que cambiarlo or deposit it. o lo deposita en su cuenta bancaria. I must receive it and do something with it. Hay que recibirlo y hacer algo con eso. It requires a level of humility to say, I need this. Requiere una humildad profunda de decir, yo necesito esto. Which for $1 million, I can become very humble very quickly. Con $1 millón de dólares, claro que eso me humillo, pero a la misma vez me exalto. God's plan is that you would receive his gift of grace. El plan de Dios para que usted reciba la gracia de Dios. So, Ahora, why grace? ¿por qué la gracia? We've sinned. Porque somos pecadores. What is grace? ¿Qué es la gracia? It is a free gift God offers us. Es un don gratuito que Dios ofrece hacia nosotros. What does grace do? ¿Y qué es lo que hace la gracia? It changes the direction of our life. Cambia la dirección de nuestra vida o nuestra manera de vivir. And who can get it? ¿Y quiénes son los recipientes o los que reciben? Those who would humble themselves and receive it. Aquellos que humildemente vienen y reciben. God's epic plan is that you would have an ongoing, El plan épico de Dios, que eso va a ser continuo, grace receiving and releasing relationship with Jesus Christ. recibiendo la gracia de Dios a uno y comparte con otros para la honra y la gloria de nuestro Dios. 2 closing questions, then we're going to take communion together. 2 preguntas claves y después vamos a compartir la Santa Cena de hoy. Pregunto primera. First question. I did it. Yes. I think it was kind of right. Maybe the order was wrong. Yes. Okay, that was nerve-wracking. No, okay. That's okay. So the first question is, when was the last time that I received God's grace? La primera pregunta, ¿cuándo fue la última vez que recibí la gracia de Dios? God is a generous God. Dios es un Dios generoso. He has infinite grace. Tiene una gracia infinitivamente. Are we receiving it? ¿Estamos recibiendo? We can receive God's grace through confession. Recibimos la gracia de Dios a través de nuestra confesión. As Christians, we believe we go directly to God. Como cristianos, creemos que nosotros iremos directamente con Dios, to confess our sin to him. que le confesamos nuestros pecados a Él. And in confessing our sin, he gives us his grace. Al confesar nuestros pecados, Él nos da la gracia. When was the last time ¿Cuándo fue la última vez you had communion with Jesus, intimacy with Jesus? que tuvo una comunión íntima con Jesús? Whether in the sacrament of communion or in spending time with Jesus, A través de la Santa Cena o estando en comunión con Él, we can receive his grace. ahí recibimos la gracia de Dios. When was the last time you were intentionally in Christian community? ¿Cuándo fue la última vez, tal vez intencionalmente, que usted estuvo con cristianos? In gathering with people either on site or online, Que se congregó con cristianos, sea virtual o en vivo. we can receive God's grace through other people. También recibimos la gracia de Dios a través de otros miembros. Second question, Segunda pregunta. when was the last time I released God's grace? ¿Cuándo fue la última vez que compartí la gracia de Dios? Who is someone that's wronged me that I'm working to forgive? Esto, un pensamiento negativo que no es un regalo. Who is someone that I've wronged that I need to ask forgiveness? Y eso nos ayuda a saber que nosotros necesitamos esa gracia.
Where is there a need I can be generous in meeting? Y en donde hay necesidad para que generosamente comparto o ayudo esa necesidad, en esa necesidad. Whether it's my time, Quizás el tiempo, just my presence being with them, tal vez mi presencia cuando estoy con ellos or my dollars, my money. o económicamente. We can release God's grace by being generous to others. Podemos compartir la gracia de Dios cuando somos generosamente con otros. And lastly, Por último, who are you praying for? ¿está orando usted por alguien? Your prayers matter. Su oración sí importa. And you probably get overwhelmed at times by the need around you. Probablemente usted es agrumado por esas necesidades alrededor de usted. When the need is greater than what you have to give, Cuando la necesidad es grandioso y lo que usted tiene, pray. ore, Pray. ore. There's people in my life, in your life, Hay personas en mi vida, pero también en su vida, whose lives are upside down and hurting and messed up. sus vidas están muy destrozados, están muy quebrantados. And there's some that don't realize it. Y algunos no se dan cuenta. Don't be discouraged No se entristezca. as you attempt to help and to love and be generous. Que usted intenta ayudarles y ser generosos. Intercede for them to Jesus. Ore por ellos y ruegue por ellos. And in this, Y en esto release God's grace into their life. usted está compartiendo la gracia de Dios hacia ellos. God's epic plan for your life and for my life Dios tiene un gran plan en su vida y en mi vida. is for us to be in a grace receiving and releasing relationship with Jesus Christ. Que nosotros recibimos la gracia de Dios y compartir la gracia de Dios en el nombre de Dios. I'm going to give you an opportunity to make that decision maybe for the first time right now. Y tal vez en este momento le damos la oportunidad a usted, tal vez por primera vez, We're going to celebrate communion now. vamos a celebrar la Santa Cena. And in the scriptures, it says that we shouldn't just take communion lightly, like it's no big deal. En la Escritura dice que no podemos tomar la Santa Cena así nomás. So for those on site, please go and grab the elements if you're ready. Los que están aquí presentes pueden ir y compartir la Santa Cena. But before we take them, I want us to take a moment Antes de compartir, quiero tomar un momento to let God search our hearts. que Dios venga y revise nuestro corazón. And to reveal to us where we need His grace. Y que Él venga y nos revela en nuestra vida en donde necesitamos la gracia de Dios. Maybe there's sin that we need to confess. Quizás hay pecados que necesitamos que confesar. Maybe there's a struggle and a challenge that we just can't figure out on our own, that we need help. A lo mejor hay dificultad que nosotros no podemos hacer, que necesitamos ayuda. Maybe you recognize you are really in trouble and you need God's help. Y a lo mejor que usted reconoce que necesita de Dios, que urgentemente necesita la gracia de Dios. Jesus' grace is bigger than whatever your mess is. La gracia de Dios es más grande que su problema o su dificultad. And the Bible teaches Y la Biblia nos enseña that those who did receive a His grace aquellos que reciben la gracia de Dios and believe in Jesus, y creen en Cristo Jesús, God gives the right to become children of His children. y Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. If you're ready for the first time today Y si usted está listo ahora to become part of God's family through Jesus, y quiere venir a los pies de Dios, then I invite you to take communion with us les invito que tome la Santa Cena con nosotros. as your first act of receiving God's grace and His forgiveness. Y es una acción de por primera vez recibe la gracia de Dios. So in communion, En la Santa Cena we remember the body Jesus gave for us.
recordamos que el cuerpo de Cristo dio a nosotros. He gave his life so that we could have life. Él nos dio su cuerpo y también dio su vida para que usted y yo tenemos vida. Take a moment in the quietness of your heart to thank Jesus for his life. Tome un momento en lo más profundo de su corazón. Thank you, Jesus, Gracias, Señor Jesús, for giving your life por dar tu vida so that we can have grace. para que nosotros tengamos gracia. We trust in what you've done on the cross Señor, creemos lo que tú hiciste en la cruz, in dying for our sin que moriste por nuestros pecados, to release your grace into our life, que diste la gracia a nuestras vidas and we receive that grace now. y recibimos esa gracia ahora. You may take the bread and eat and do it in remembrance of the body of Jesus. Usted puede tomar el pan y recordar lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. And after the bread, he took the cup, Y después del pan tomó la copa and he gave thanks, and he said, "This cup represents my blood, y dio gracias y dijo, este es mi sangre que por muchos de ustedes es derramado, which is shed for you in the forgiveness of your sins. que fue derramado a ustedes por perdón de los pecados. Take and drink in remembrance and gratitude of Jesus." Tomad y bebed. Church, Iglesia, may we go from this place al ir de este lugar a people who have received God's grace. como personas y hijos de Dios de recibir la gracia de Dios, And may we go from this place al salir en este lugar a people who will release God's grace to others. para ir a compartir la gracia de Dios hacia otros. Thanks for joining us today. Muchas gracias por compartir con nosotros en este día. If you've been blessed by this message at all, Si usted fue y creo que es bendecido en este mensaje, I invite you to fill out, there's an online connection form, y si usted gustaría llenar la forma en línea just to let us know you were here with us today. y que se comunique con nosotros que ha escuchado o nos ha visto en este día. Have a great week. We'll see you next Sunday. Que tenga un buen fin de semana y nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Es una bendición de compartir la palabra de Dios con ustedes y los que están presentes. Que Dios lo bendiga y muchas gracias por todo, amados hermanos. And thank you, Fidel, for being with us today. And thank you for the opportunity to give us also. I feel like I preached once, but you preached twice because you heard English and then you spoke Spanish, so that's amazing. Escucho doble porque él me dice y yo lo repito. Esperamos que todo ha salido de lo mejor. All right, see you guys. Hasta la vista. Hey, thanks for joining us. Our passion is to know and share God's heart, and we're so glad that we're able to do that with you today. If you'd like to visit us in person, please visit our website at www.columbiaview.org for directions. We'll see you next week.